Jules, ahorita vemos el video de lo de las mega evoluciones, güey, pero es que llevo días, güey, queriendo reaccionar a este pinche video y nomás no puedo, güey. O sea, muchas gracias a toda la gente que dona, güey, para que veamos videos, se los agradezco un chingo, güey. La gente que esté viendo en el Rincón de Tartaja. Si quieren ver las reacciones en vivo, síganme en Kik. Todos los jueves y viernes, cuando prendo, vemos anime. Entonces también si quieren ver el anime en vivo, vénganse aquí. Pero hay un video que quiero ver desde que reaccionamos al otro video del Takedax sobre el japonés que tuneaba carros, güey. Me salió del ascenso y la caída de Ishi Yoshida, el creador de Midnight Club. Y desde que me salió dije, güey, lo voy a ver, mañana lo veo, mañana lo veo. Y han pasado los días y digo, mañana lo veo, y no lo he visto. Eric Fortis, gracias por los besotes. La verdadera razón por la que Hollywood odia a Terry Crews. Chales tan corto como mi pene, ¿o qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? A ver, espera. La verdadera razón por la que Hollywood odia a Terry Crews. Hollywood odia a Terry. Para poner la verdad, la razón por la que Hollywood odia a Jim Carrey, el último, como Hollywood casi... no me sale el video, güey. Pero bueno, vamos a ver primero y 1999, Japón, 3:15 de la madrugada. A las afueras de Tokio existe una autopista donde las reglas dejan de importar y las sombras se apoderan de ella. Las patrullas de policía no tienen oportunidad y un club de corredores domina las calles. Se hacen llamar el Midnight Club. Y a su mando, un corredor... En japonés sería como Midnight Club. Club. Sí, ¿no? Midnight Club. Conduciendo un Porsche 911 llamado el Blackbeard. Durante 15 minutos seguidos mantienen una velocidad de 300 kilómetros por hora. A la y después, verga, ese 911 simplemente desapareció. Nadie supo su paradero hasta el año 2015. Un reportero japonés aficionado a este club lo encontró en una bodega abandonada a las afueras de Japón. Al abrir esa puerta, terminó desenterrando un pasado rodeado de misterios, estafas millonarias y carreras callejeras. Apenas sabes español y ya le mamoneas en el japonés. Es que no me acuerdo si es el hiragana o el katakana, que es el que utilizan para pronunciar palabras en inglés. Y las vocales en japonés no es A, E, I, O, U, A, B, C, D. O sea, el vocabulario en japonés no es A, B, C, D, F, sino que son como diferentes letras y todas van con el A, E, I, O, U. Entonces puede ser Ka, Ke, Ki, Ko, Ku, Na, Ne, Ni, No, Nu, Fa, Fe, Fi, Fo, Fu, Na, Ne, Ni, No, Nu. Y utilizando es como van armando las palabras. Por ejemplo, la L, o sea, el Lale, Lilo, Lu no existe. Entonces, cuando son cosas con L, utilizan la R. Entonces, por ejemplo, Dragon, dicen Doragon. Y en lugar de decir Clau, dicen Korou. Porque como no pueden, porque pues no se pronuncia la L, güey, en Japón. ¿Por qué? No sé, güey, pero pues no pronuncian la L. Entonces, de lo poquito que estudié japonés es de lo que me acuerdo, güey. La historia de Eiichi Yoshida, el creador. El Midnight Club no era una saga de videojuegos de carreras. Sí, pero yo creo, a lo mejor no lo van a explicar en esta... Este güey da clases de japonés los jueves, cobra barato. Me cobran barato. Gracias por los bits. Según yo, o sea, sí existe, pero según yo, a lo que me imagino, y vamos a ver en este video, probablemente los videojuegos Midnight Club se inspiraron justamente en esta historia. Del Midnight Club. Todo comienza en 1979. Japón... Ya habían pasado 34 años. No, 34 años desde las bombitas, ¿no? Estaba en pleno auge económico, en la antesala de lo que se conocería como la economía de burbuja. El dinero fluía como el sake en las calles de Ginza, y el exceso era la normalidad. Las restricciones de importación habían terminado y las calles de Tokio se llenaron de coches europeos que antes solo eran un sueño prohibido. En ese entonces, las autopistas no eran lugares de tránsito. Eran los laboratorios de pruebas de rendimiento, pero había un problema que amenazaba con destruirlo. Todos los corredores inexpertos zigzagueando entre el tráfico civil, errores fatales a alta velocidad y accidentes que terminaban en tragedias televisadas. El mundo del tuning japonés estaba a punto de desaparecer antes de llegar al punto más alto. En medio de todo este caos, la autoridad era inexistente. Durante esos años, la policía japonesa se enfrentaba a un muro tecnológico humillante. Por ley, todas las patrullas fabricadas en Japón estaban limitadas a 180 kilómetros por hora.
Ah, mira, eso lo mencionan en la película de Tokyo Drift. A esto se le conocía Yo pensé que era mamada, güey, pero sí. como el pacto de caballeros entre los fabricantes y el gobierno. Los coches no podían correr a más de 180 kilómetros por hora. Y para los corredores temerarios, la policía no era una amenaza. Era un obstáculo estático en el retrovisor. Si superaba los 180 kilómetros, eras técnicamente invisible para ellos. En este escenario de anarquía apareció un hombre diferente, Eiichi Yoshida. Él no era un simple Randy hashirilla Vibria. buscando adrenalina barata. Era un entusiasta que tenía un pequeño taller mecánico. Un visionario con una mente de ingeniero y una obsesión enfermiza por entender cómo llevar una máquina al límite total sin que ésta se destruyera. Yoshida no compró ese Porsche para estudiarlo, lo compró para crear el coche invicto que destruiría a todos en Japón. Ese año fue cuando importó la base de su leyenda, un Porsche 911 Turbo de 1973. ¿Cómo cuánto costará un carro de estos? O sea, ¿cuánto le habrá costado en aquellos tiempos? El modelo 930 era de un tono guinda oscuro, casi granate, apodado el Midnight Moron. En la sede de Porsche lo llamaban el The Widowmaker, el creador de viudas. Su configuración era un motor trasero y su turbo de respuesta no perdonaba errores. Si acelerabas un segundo antes de tiempo, el peso del motor te aventaba fuera de la carretera. Y Yoshida lo sabía. Empezó a modificar ese coche inmediatamente en su taller. No buscaba el top speed en una recta. Lo que quería era algo que no existía hasta ese momento. Buscaba ingeniería de resistencia. Quería que su Porsche fuera capaz de mantener los 300 km por hora durante tramos de 15 a 20 minutos seguidos. Mientras los patrullas de ¿Para qué quieres tanta velocidad, güey? Lo pregunté en el otro video y lo vuelvo a preguntar ahora, güey. ¿Para qué chingados quieres tanta velocidad, güey? O sea, si ya a 180 yo me cago, güey. ¿Sabes? Como que al Gref lo funaron por ir a Ya 180. era diciembre o porque reventaban bombitas. Sin Cara brillo. sonriendo con gafas de sol. Gracias por los 20 pesos. O sea, si ya al Gref lo funaron por ir a 180, imagínate ir a 300, güey. policía se quedaban atrás, ancladas con sus límites de velocidad legal. Fue en estas sesiones de pruebas Somos hombres, no sabemos. solitarias donde Yoshida comprendió la verdad incómoda. La mayoría de corredores de Tokio no eran pilotos, eran obstáculos. En una ocasión presenció un accidente brutal entre dos coches que intentaban seguirle el ritmo, un Mazda RX-7 y un Nissan Skyline. Perdieron el control detrás de él simplemente porque sus suspensiones no estaban diseñadas para el asfalto a más de 200 km por hora. Ese evento, sumando la incapacidad de la policía para controlar el peligro y las rutas, fue el catalizador inicial. Y poco a poco, en la estación de servicio, 5 nombres empezaron a coincidir. Hombres que, al igual que él, tenían la madurez suficiente para no poner vidas en riesgo y la solvencia económica para crear máquinas que la policía no podría atrapar. En 1982, bajo las luces de neón de la ruta Tomei, Yoshida decidió que si la ley no podía poner orden al caos, ellos lo harían por su cuenta. Y en ese año nació oficialmente el Midnight Club, una organización fantasma que buscaba controlar todo Japón. En esas madrugadas de 1982, el Midnight Club no era una democracia, era una aristocracia de la velocidad. Junto a Yoshida y 5 hombres empezaron a filtrar quién era digno de tocar el asfalto de la Wangan, conocida como la autopista del Midnight Club. Y ellos no buscaban simples conductores, buscaban especialistas de élite que soportaran la velocidad y la presión. El primer miembro era Masaru Hosoki, el dueño del Mi tío. taller ABR. Si Yoshida representaba la precisión alemana, Hosoki era el alma del tuning japonés. Con su Nissan Freeliner Z Ah, no mames, está bien bonito, güey. S30 demostró que la ingeniería local podía mirar a los ojos a ese Porsche. Él no solamente Milano corría, libre. fabricaba Tardada, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la ganga del Huesco. Estamos viendo un video de unos japoneses que hicieron un club de carreras super élite y super top. piezas que no existían en el mercado Carro y rápido, pendejo, ser feliz, pues por lo visto. para que su Z pudiera soportar el castigo térmico a más de 300 kilómetros constantes durante 15 a 20 minutos constantes. Junto a ellos estaba Tereo Inawa, quien más tarde fundaría Dot Fuel. Inawa era el científico del grupo. Analizaba la eficiencia de los turbos en sus motores rotativos del Mazda para encontrar el equilibrio perfecto entre la potencia y la fiabilidad. A este núcleo se sumaba Shinichi Kobayashi de Mi primo. M-Trust, un visionario que entendía que a 300 km por hora la aerodinámica es lo único que te mantiene pegado al suelo. Y Kazu Abe, un piloto con disciplina de circuito profesional. Por último, un joven llamado Hiroshi Tamura, Mi papá. quien décadas después se convertiría en el padre del Nissan Skyline GTR R35.
Qué bonito, güey. No mames. ¿Cuánto costará uno de esos, güey, ahorita, güey? Chale, güey. Él Qué feo ser pobre, güey, la verdad. absorbía cada lección de este consejo de sabios. Juntos establecieron las reglas que separarían al Midnight Club de cualquier otra banda en la historia. La primera regla y la más sagrada, la seguridad de los civiles. Si pones en riesgo a un conductor que no sea parte del club, estás fuera. La segunda, el anonimato absoluto. Nadie podía saber a qué te dedicabas y no podías hablar con los miembros del grupo sobre tu historia o tu pasado. Pero la tercera era la más O sea, no podían ser compas, güey, básicamente. despiadada de todas. La regla de la derrota. En el Midnight Club, el honor estaba ligado directamente al rendimiento. Si aceptabas un desafío de carrera y perdías, o si tu coche no era capaz de mantener el ritmo del grupo durante una sesión, eras fuera. expulsado de inmediato. No había segundas oportunidades. Debías retirar la calcamonía de tu coche y nunca más podrías volver a presentarte. Perder no solamente era una humillación, era el fin de tu identidad en ese club. Para proteger este misticismo, crearon el sistema de las calcamonías. Te cuesta unos 2 meloncitos con todo y aduanas. Nah, sí estoy bien en mi Chevrolet Matiz, güey, la verdad. Esta Es en Need for Speed, pero IRL. Básicamente. calcamonía Bueno, no, es el Midnight Club. O sea, porque es que salieron una serie de videojuegos que se llaman Midnight Club. Verga, güey, qué bonito es el Lamborghini. Parece como de Lego. no la podías comprar en ningún lado, tenías que ganarla. Primero recibirías la calcomanía rosa de aprendiz. Durante un año entero debías asistir a cada cita y demostrando que tu máquina y tus nervios eran dignos de ese club. Solo tras la aprobación unánime de los 5 fundadores recibías la calcomanía plateada oficial. Pero la mística de este club también vivía en su hermetismo analógico. En aquel entonces no existían medios de comunicación abiertos. La única forma de quedar para una carrera o convocar una reunión era a través de los anuncios clasificados de los periódicos locales. Los miembros buscaban mensajes clave que para el ojo común parecían simple ofertas de trabajo o ventas de artículos usados. Sin embargo, para un corredor del club, esos anuncios contenían la hora exacta, el punto de encuentro. Si no sabías leer entre líneas, simplemente no eras parte del club. Y la popularidad de este club empezó a elevarse. Muchos intentaron falsificar la calcomanía plateada para ganar el respeto que no les pertenecía, pero el club ya tenía un sistema de verificación visual. Detalles mínimos en la tipografía y el material que solo los miembros reales conocían. Si alguien aparecía en una reunión con una calcamonía falsa, las consecuencias podían ser graves. La verguiza, güey. Al antiguo estilo escuela, güey, de que tú no eres del grupo, güey, que andas diciendo que eres del grupo y que le pusieran una verguiza. No creo que llegaran al punto de matar gente, güey, ¿no? Los fundadores obligaban a quitarlas ahí mismo y en Tartaja, ¿te imaginas rifándote la chingón con tu zapatito en Japón? No creo, güey. O sea, por más modificado que esté el Jarvis, güey, por su morfología, por su estructura, no es un carro que te aguante drifting, güey. O sea, te aguanta una que otra curva no tan abierta haciendo drift, güey. Te lo digo con conocimiento de causa. No le digan a mi mamá, güey. Pero, ya como que vueltas más pronunciadas, güey, se voltea, güey. Se voltea 100%. O sea, un cabrón conoce a su máquina, güey. Y ya les digo yo, güey, que por más alterado y modificado que tenga yo el Jarvis, güey, el Jarvis se voltea, güey, por su propia estructura. Porque está muy alto, güey. O sea, en relación con lo que está pegado al piso, con lo alto que es el techo, güey, se voltea. O sea, no. algunos casos se reportó que llegaron a incendiar los coches por traer estas pegatinas. Tendría que meterle un chingo de feria. Y pues no vale la pena, güey. Mejor me compro otra cosa, güey. Dejando en claro que en el Midnight Club y en Awangan no es el auto, es el piloto. Un calvo sabio lo dijo. Ya, pero ese pinche calvo no conocía al Jarvis, güey. El honor no se puede copiar ni falsificar, y todas las reglas eran claras, pero la regla que más importaba era la regla de la derrota, y esta regla mantenía límite a todos los participantes del club. Yoshida sabía que no podía permitirse estancarse. Mientras otros miembros del club compraban piezas de catálogo o comerciales, él decidió que su Porsche 911 debía dejar de ser un coche de producción para convertirse en un prototipo de carreras encubierto. Y esto no era por ego, era por supervivencia. En el Midnight Club, si tu coche fallaba, tu historia terminaba. A finales de los 80, el Blackbeard entró en su fase más extrema de evolución. Yoshida no buscaba potencia para un cuarto de milla. Buscaba que el motor fuera indestructible a 8000 revoluciones constantes. Para lograrlo, recurrió a una fuente que nadie en la calle se atrevía a tocar: el programa de carreras de Porsche de Le Mans. El motor original de 3.3 litros fue descartado. En su lugar, se instaló un bloque de 3.4 litros con componentes internos reforzados, pero su mayor secreto estaba en el sistema de inducción.
Me están hablando en chino, güey. O sea, qué padre y todo lo que tú quieras, pero el chile me estás hablando en chino, güey. De refuerzo en no sé dónde, con la inyección metida en el fufurufu. No tengo ni idea de qué me estás hablando, güey, pero está chingón. Yoshida logró conseguir un turbocompresor triple K Tu Jarvis sería más como para el rally. Ajá, Simón. K27 y piezas diseñadas para los legendarios Porsche 956 y 962 que dominaban las carreras en la resistencia europea. Estas ya no eran piezas que puedas instalar en un taller común. Requerían una ingeniería total del sistema de tuberías y una gestión electrónica que en aquella época era tecnología de punta. Pero todos estos cambios conllevaban un coste económico que un taller no podía Tú nomás di que Simón y que el carro le va a hacer fium. solventar de Cómo me encanta ese ruido, güey, te lo juro. Yo creo que es el ruido más de... Como que de uno de esos... Yo tengo la teoría de que hay cierta cantidad o ciertos sonidos en el mundo específicos que le activan las neuronas a todos los hombres. Y a alguna que otra mujer, güey. Pero principalmente a los hombres. Entre ellos se encuentra el primer rugido de Godzilla, güey. La bomba de la nave de Boba Fett, güey. Un sable de luz encendiéndose, güey. Y el turbo, güey, de un coche. De un carro japonés, güey. Yo creo que son ese tipo de ruiditos que es como que... neuron activation, güey, ¿sabes? manera legal. La Ese ruido es más rico que el sexo. Bueno, no, tampoco te mames, güey. O sea, no te marques un rookie, güey, por favor. Emanuel, bienvenido. transformación del Blackbeard fue tal que la potencia estimaba 700 caballos de fuerza, una cifra imposible para un coche de menos de 1200 kilos en 1990. Yoshida rediseñó la parte delantera del coche. La carrocería esculpida por Auto Garage TV fue probada no en túneles de viento, sino en la madrugada en autopista Wangan, ajustando cada milímetro de los alerones para evitar que el coche despegara del suelo a velocidades de un avión comercial. Se estaba convirtiendo en una máquina de guerra diseñada para un solo propósito: asegurarse de que nadie, bajo ninguna circunstancia, pudiera derrotar al Blackbeard. Yoshida había creado un monstruo que solo él podía domar. Para 1990, el Midnight Club ya no solamente era un colectivo de corredores, era una leyenda urbana que paralizaba todo Tokio. Pero dentro del club, la tensión técnica había alcanzado su punto de ebullición máximo. Se estaba volviendo una pelea de egos. Por un lado estaba Yoshida con el Blackbeard, que se negaba a perder, y al otro lado su rival más ¿Le hicieron manga? cercano, su socio fundador, Masaru Hosoki, el genio detrás del taller ABR. Hosoki pilotaba su Fairlady Z, que más tarde el mundo conocería como el Devil Z. Mientras el Porsche de Yoshida usaba tecnología de Le Mans para ser eficiente, aerodinámico y frío, el Z de Hosoki era una fuerza bruta total. Hosoki había llevado el motor L28 del Nissan a límites que los ingenieros de la marca consideraron imposibles, logrando más de 600 caballos de fuerza en un bloque de los años 70. Las madrugadas de la Wangan se convirtieron en un duelo de resistencia personal. No se trataba de quién aceleraba más rápido de 0 a 100, sino de quién podía sostener los 300 kilómetros durante más tiempo antes de que su máquina cediera. Eran carreras de 20 o 30 kilómetros a fondo, rozando los muros de los túneles de la bahía. ¿En cuánto tiempo se aventaban esa madre, güey? O sea, si eran de... ¿Cuánto dijo? ¿De 15 a 20 kilómetros? Eran carreras de 20 o 30 kilómetros. De 20 o 30 kilómetros. Vamos a dejarlo en 25. Y estos hijos de puta se movían a 300 kilómetros por hora. Obviamente no iban a 300 constante porque hay que acelerar y la chingada. Pero supongamos que iban a una velocidad media de 250 kilómetros por hora. Estos hijos del coño se aventaban 25 kilómetros en 7 minutos. 10 minutos. Entre 6 y 7 minutos, tal vez. El diablo. A fondo, rozando los muros de los túneles de la bahía. Tartaga, te traigo un chisme. Es de cosplay y drag queen. Y está fuerte. Supuesta estafa de 160,000. ¿Te acuerdas que te hablé del WCS? Un involucrado es campeón mexicano del 2015. Verga, dijiste un chingo de cosas que no te entendí. Esta fue la guerra de titanes en la Wangan tan irreal que trascendió a la historia hasta los cómics, llegando... Tartaga, te tengo un chisme. Resulta que estafaron a cosplayers de Umamusume. Les hicieron un talanazo. Ato Stars casi firmaba contrato. Es del mismo que dijo el Ryuji Uchiha, güey. Hasta revistas creando el manga Michikaru Hazunoki. Quien lo creó estaba fascinado por las siluetas que devoraban No mames, ni yo cagándome le hago así. los 300 kilómetros por hora. Inmortalizó la rivalidad entre Yoshida y Hosoki en las páginas de la Wangan Midnight. En la ficción, el Porsche era el Blackbeard de Tashuda Shigma y el Nissan Devil Z de Akio Asakura. Este manga alimentó el mito durante décadas.
Pero mientras el mundo leían sobre las leyendas de Japón, el Yoshida real estaba cruzando la línea ética que ningún cómic se atrevió a retratar. La transformación de un corredor de élite a un estafador internacional estaba a punto de empezar. ¿Cómo? Esa carrera de ser el mejor elevó el estándar del club a niveles profesionales. Si Yoshida instalaba una pieza de Porsche Motorsport para mejorar la refrigeración, Hosoki fabricaba a mano una pieza de titanio en su taller para superarlo. Esta rivalidad obligó a todos los miembros a invertir fortunas en sus máquinas o a enfrentar la regla de la derrota. Si no podías mantener el ritmo a los líderes, eras expulsado. Y ahí debía retirar la calcomanía plateada para siempre. Justo cuando el duelo del Porsche y el Z de Hosoki parecían alcanzar el límite de la física, apareció un tercer jugador que cambió las reglas, Kazuhiko Nagata, El que ya lo vimos hacer la vez pasada. conocido como Smokey Nagata. Smokey, con su taller Top Secret, no representaba la tradición analógica de los fundadores. Él trajo la agresividad de la nueva era. Los Toyota Supras, los Nissan Skyline GTR, R32 y R34, con potencias que superaban los 800 ¿El Skyline del Brian es un R32 o un R34? hasta los 1000 caballos de fuerza. Smokey era el miembro rebelde, famoso por sus burnouts que dejaban una cortina de humo antes de desaparecer en el horizonte. Su llegada forzó a Yoshida a llevar al Blackbeard a niveles de gasto y riesgo técnico 34, ok. que ya no eran sostenibles. Mantener un Porsche de 700 caballos con tecnología de Le Mans para que no fuera humillado por el Nissan de Hosoki o los Supras de Smokey tenían un costo elevado. El combustible de aviación, los neumáticos de competición, Fíjate, dijo combustible de avión. los Supras de Smokey tenían un costo elevado. El combustible de aviación, Estos hijos de puta usaban gasolina de avión en sus coches, güey. los neumáticos de competición que duraban una sola noche y las piezas importadas de Alemania estaban destruyendo las finanzas de Yoshida. La gloria en las calles y contra sus rivales fue lo que irónicamente empujó a Yoshida hacia su caída moral. El Blackbeard necesitaba dinero que el taller mecánico ya no podía generar. Para seguir siendo el rey de la Wangan, Yoshida decidió cruzar la línea roja. Comenzó a utilizar el prestigio del Meg Night Club para atraer a coleccionistas extranjeros y ejecutar un esquema de estafas millonarias. La leyenda estaba a punto de chocar de frente con una realidad mucho más oscura que la historia de ese club. En los años 90, el Meg Night Club estaba en su apogeo. Para que el Porsche no fuera humillado por las nuevas tecnologías japonesas, Yoshida necesitaba más piezas de Le Mans que costaban fortunas. Al ver que su taller mecánico no generaba lo suficiente, fundó empresas de exportación de coches exóticos. Los coleccionistas, al verlo bajar del Blackbeard con su calcamonía plateada, le entregaban depósitos de hasta $500,000 sin dudar. ¿Qué? Yoshida Cabrón, ¿cómo le sueltas $500,000 a un cabrón nomás porque se bajó de un puto Porsche con una calcomanía de mierda? Bueno, una calcomanía de mierda, era una calcomanía del Midnight Club, quiero decir, pero su puta madre, ¿cómo le sueltas $500,000 a un cabrón? utilizaba ese dinero para comprar mejoras, combustible de aviación y extras de rendimiento para el Blackbeard. Los coches que vendían nunca bien. llegaban a sus dueños o tenían historiales falsificados. Y en los 90s, güey, o sea, valía más todavía. O sea, ¿cuánto? A ver. ¿Cuántos son 500... 1, 2, 3. $500,000 de 1990 a hoy? $1,277,000. La leyenda, el rey de la Wangan, ahora se financiaba con sus robos. Mientras Yoshida expandía su imperio de estafas, la policía de Kanagawa y el departamento metropolitano de Tokio decidieron que ya había sido suficiente. No podían seguirlos humillando por más tiempo. Si no pudieron alcanzarlos por la velocidad, los cazarían con inteligencia. La estrategia de la policía fue increíble. La policía desplegó coches camuflajeados que nadie esperaba. Nissan Skyline GTR 32 y Mazda CRX-7 sin distintivos de policía, pero con los limitadores de velocidad eliminados. Agentes encubiertos que se mezclaban en Daikoku, grabando rostros con cámaras ocultas para arrestar a los miembros en sus casas o en sus trabajos, que la mayoría de ellos eran empresarios, doctores o personas con un poder adquisitivo bastante elevado. También existía una leyenda que a 300 km/h el Blackbeard y los demás coches eran invisibles para los radares.
porque el obturador no era lo suficientemente rápido para captarlos. Y esto era cierto. Pero la policía respondió instalando sensores de presión en el asfalto y cámaras de alta velocidad alemanas. Yoshida contraatacó con un portamatrículas abatible, obligando al club a usar radios para avisar sobre emboscadas o comportamientos extraños. Toda esta presión llegó a un punto de no retorno. La policía ya no solamente vigilaba las carreteras, logró dar con los 5 fundadores y sus talleres. El taller de Yoshida estaba a vigilancia 24 horas. Sabían que el Blackbeard era la cabeza de este club. Esta presión policial empujó a Yoshida. Oye, ¿hay una película de esto, güey? Tienen que hacer una película de esto. Por lo menos Netflix, un documental de a jodido, güey. Y que pongan al protagonista como un negro. A ser mucho más agresivo con sus estafas. Necesitaba mover capital más rápido antes de que sus activos fueran confiscados. La paz entre corredores y policías se había roto. Las autoridades empezaron a realizar redadas masivas bloqueando túneles y carreteras. Yoshida sabía que su tiempo en libertad se estaba agotando. Estaba atrapado entre las deudas de sus estafas y un cerco policial que cada noche se acercaba más sobre el Blackbeard. El escenario estaba listo para la tragedia que borraría el Midnight Club del mapa para siempre. En 1999, la Wangan ya no era el santuario de ingeniería que Yoshida fundó en los años 80. El aire en esta carretera era hostil. La policía, pisándole los talones, pero incapaz de detener al Blackbeard por la velocidad, implementó nuevas tácticas. Si no pueden alcanzarlos, los forzarían a un error utilizando el caos de las calles. Y esa madrugada de 1999, el Midnight Club salió a lo que debía ser una sesión técnica de rutina. Pero la autopista estaba infestada de policías camuflajeados y la banda de los Bosokus, los motociclistas más rebeldes y peligrosos de esa época. Buscaban la fama instantánea de haber superado al Blackbeard. Invadieron tramos a alta velocidad. Los Bosoku no buscaban correr con honor, buscaban provocarlos. Mientras los miembros del club intentaban mantener una disciplina de 250 km por hora, los motociclistas empezaron a realizar maniobras agresivas, zigzagueando peligrosamente frente a los coches para obligarlos a frenar. O sea, la policía hizo... O sea, tú me estás hablando de que Goku y Freezer hicieron equipo. O sea, los de la policía les dijeron a los moteros, güey, brínquennos paro para agarrar a estos putos. No estoy entendiendo. Yoshida, acorralado por las... La de Reto Tokio no se basó en esto. Yo te diría que no. Deudas, las persecuciones de patrullas con R-32 camuflajeadas que lo esperaban en las próximas salidas, se vio forzado a pilotar en un entorno que ya no controlaba. Y el desastre ocurrió cerca de la bahía. En un intento desesperado de uno de las motos por arrebasar al grupo, el conductor de la moto perdió el control y salió disparado hacia el tráfico civil. Ese choque fue una reacción en cadena. 2 motociclistas perdieron la vida instantáneamente y 8 civiles más en coches familiares resultaron gravemente heridos. Aunque ningún coche del Midnight Club sufrió ningún daño y no tuvo nada que ver, indirectamente eran cómplices. Su presencia a velocidades de competición fue el catalizador legal y moral. El código de honor del Midnight Club se rompió. Habían fallado la regla más sagrada: jamás poner en riesgo a un civil. Fieles a su palabra, los líderes del club no esperaron a ningún juicio. Esa misma noche, en una gasolinera a las afueras, se dio la orden final de que el Midnight Club dejaba de existir. Pero la disolución ocultaba un motivo mucho más oscuro, y es que Yoshida estaba al límite con los problemas económicos y la policía estaba detrás de él por los engaños que había hecho utilizando. Mi loco, pero ¿dónde te metes $1 millón por el culo? Bueno, en aquellos tiempos $500,000, güey, ¿sabes? Como que, o sea, ponele tú que se aventó 3 jalecillos de $500,000. Cabrón, ¿en qué te los metes, güey? ¿Sabes? Como que tu culo no abarca tanto dinero, güey. ¿Sabes? Como que se te va a infectar. O sea, ¿en qué te gastabas $500,000 para meterle al carro, güey? ¿Cuánto cuesta la gasolina de un pinche avión, güey? Utilizando el nombre del club. Los miembros principales lo sabían, y para proteger sus propias carreras legales y la reputación de sus talleres como el ABR de Hosoki o el futuro en Nissan de Tamura, los fundadores establecieron el Pacto de Silencio. El nombre de Eiichi Yoshida se convertiría solamente en un rumor. Se lo gastaba en trabas. Escribieron fotografías y registros que unieran al Midnight Club con la historia de Yoshida y sus Pinche Yoshida comiéndose la Crystal Mall, ¿sabes? estafas millonarias. Mientras Yoshida era arrestado por delitos financieros poco después de la tragedia, sus propios amigos lo borraron de la historia oficial. Se convirtió en un fantasma antes de entrar a prisión. Rico por el... El Pacto de Silencio no solamente protegía a los talleres, protegía el futuro de la industria automotriz japonesa. Mientras Yoshida entraba en la sombra de una celda, uno de los jóvenes aprendices que absorbía cada lección en el Consejo de los 5, Hiroshi Tamura, estaba creciendo en las filas de Nissan. Décadas después, Tamura
se convertirá en el creador de diseño y desarrollo del Nissan GT-R R35. El Midnight Club había Chicarro precioso, güey, te lo juro. creado al padre del deportivo más importante de Japón. Pero para que el R35 pudiera nacer con honor, el nombre de su mentor original, Yoshida, debía ser borrado de los libros de historia para siempre. El Blackbeard fue sentenciado al silencio. El pacto de palabra dictaba que el coche no podía ser vendido, subastado ni exhibido, pues era la prueba viviente de toda esta oscura historia creada por una persona que no supo cuándo rendirse. El coche fue escondido en un almacén a las afueras de Tokio, con la promesa de que jamás volvería a ver la luz. Y esto fue así durante 16 años. El mundo automotriz creyó que el coche había sido destruido para pagar las deudas o arrojado al fondo de la bahía. El silencio fue tan efectivo que las nuevas generaciones empezaron a creer que el Blackbeard era solamente una leyenda de ficción, hasta que el destino decidió que era momento que el fantasma volviera a hablar. Un periodista El One Piece del Drift. de investigación japonés, obsesionado con la era dorada de la Wangan, pasó años rastreando registros de propiedades y antiguos almacenes vinculados a las empresas de exportación de Yoshida. Tras seguir una pista en un complejo industrial olvidado a las afueras de la capital, localizó un hangar que no figuraba en los mapas comerciales recientes. Al llegar al lugar, el suelo estaba cubierto de una espesa capa de hollín y polvo industrial, y al abrir las puertas oxidadas, el periodista encontró bajo una lona lo que parecía una silueta baja y ancha, que proyectaba una sombra imponente. Y fue ahí cuando lo vio. No era una réplica, era el Blackbeard original. El Porsche 911 Turbo 930 estaba intacto, detenido en el tiempo desde esa noche Se miraba muy limpio. de 1999. No había sido restaurado ni limpiado. Conservaba cada cicatriz de sus batallas nocturnas. Al inspeccionar el coche de cerca, los detalles técnicos confirmaron su linaje de Le Mans. Los radiadores frontales expuestos seguían ahí. El panel de instrumentos de competición, despojado de cualquier lujo, marcaban el último nivel de presión del turbo que Yoshida alcanzó antes de su caída. Pero lo que revelaría si realmente era ese coche fue el detalle final. Todavía brillaba la tenuente calcamonía plateada original del Midnight Club. El hallazgo del 2015 no solamente reveló el coche, sino el destino final de su dueño. Eiichi Yoshida no había desaparecido en una huida cinematográfica hacia el extranjero. Había pasado gran parte de esos 16 años en la sombra de una celda, pagando por los millones que robó para que ese mismo Porsche fuera el más rápido de toda la historia. ¿Y ahorita dónde está? El Blackbeard fue encontrado como una cápsula en el tiempo. El testimonio real de un hombre que amó tanto la ingeniería y la velocidad que estuvo dispuesto a sacrificar su honor, su libertad y su nombre para no ser alcanzado por nadie en Awangan. Tras cumplir su condena por los delitos financieros que cometió, el hombre que había fundado el Midnight Club se convirtió en un fantasma civil. Quienes lo han visto en los últimos años en los barrios industriales. Tartaja, si tuvieras que lavar $500,000, pero en estas dos cosas, una traba o... Espérate, ¿qué? O metérselos a la llave. Si tuvieras que lavar, ¿cómo lavas dinero contratando trabas? Ah, pues le dices a la traba, ¿sabes qué, güey? Te voy a dar 5, pero de los 5 tú me das 3. No, pero no se lava, güey, porque a menos de que la traba esté dada de alta en el SAT, ¿cómo lavas dinero con una traba, güey? De Tokio describen a un hombre con una mirada pesada y de pocas palabras, que frecuenta talleres de Porsche. El Blackbeard original fue adquirido por un coleccionista anónimo que tomó la decisión de no modificarlo. El coche se mantiene con la pegatina original hasta el día de hoy. El Midnight Club ya no existe, pero su ADN está en cada rincón de la cultura automotriz moderna, desde los videojuegos hasta las películas de acción. Pero todo esto ha... Ah, mira, sí le hicieron película, güey. Midnight the Movie. A ver. Midnight Club Movie. The Midnight Club, it's not a movie, but a 10-episode horror mystery thriller television series created by Michael Flanagan and Lea Fong. Streameado en Netflix. No, pendejo. Tu mamada. No, 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 no. Tiene que haber una película. ¿Eh? ¿Eh? A ver, Midnight Club Movie Cars. No hay una película oficial del Midnight Club.
Midnight the Movie. A ver. Midnight the Movie. No. One Gun Midnight. One Gun Midnight the Movie. ¡Ah! Aquí está en YouTube, güey. Güey, la película está en YouTube, güey. ñaca, 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 ñaca.